Hola, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Velo y hoy vamos a hablar de mis favoritos de la década. Vamos a empezar. Les voy a ser muy honesta, este video no fue lo más fácil de planear porque al principio de la década se podría decir que yo no llevaba un control tan específico de qué era lo que leía, entonces no tenía la menor idea de qué fue lo que leí los primeros años. Traté de ser muy específica con qué historias iba a poner para no traerles un video de 50 libros porque creo que eso no... pues como que le quita todo mis favoritos, si tengo un montonal de libros aquí. Y lo que hice fue que los pude dividir en algunas categorías y de cada categoría traigo 1 o 2 libros que siento que me impactaron o que me marcaron o que me hicieron, me dieron algo diferente que los hizo distinguirse de otros libros que estaba leyendo. Antes de empezar con los libros, este video lo quería hacer sin planearlo mucho. Esto quiere decir que no tengo un guión detallado ni puntos clave de lo que quiero hablar de cada libro. Es más como los tomé, recordé, hice como mi selección de cuáles de los libros que tengo o he leído son estos que me generaron tanto y quería compartirles un poquito de por qué están en esta lista sin pensar mucho en qué es lo que quería decirles, como para tener una respuesta genuina del qué me hacían sentir los libros al verlo. Entonces a lo mejor voy a estar como por todos lados o no van a tener mucho sentido estas mini recomendaciones, pero espero que les pueda transmitir un poquito del amor que me hicieron sentir o las razones de por qué están aquí y los inspire a leer al menos alguno de ellos. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con fantasía juvenil, que son 2 libros que no tengo conmigo. El primero de ellos es Hijos de Sangre y Hueso de Tommy Adeyemi, que leí, si mal no recuerdo, en el 2018. Y recuerdo que está en esta lista porque me hizo reenamorarme de la fantasía juvenil. Se me hizo un libro muy rápido de leer, se me hizo un libro muy bien construido. Siento que la trama estuvo muy interesante, me gustaron los personajes. Y tiene como hizo algo que es que se atrevió a ir más lejos y se atrevió a cumplir las promesas y a llevarlas al extremo, al menos para mi parecer. Y para mí este libro fue uno de esos en los que la protagonista genuinamente se metió en problemas y que yo sentí que su vida peligraba realmente. Porque muchas veces te quieren hacer creer que la vida del protagonista peligra, pero sinceramente sabes que no le va a pasar nada y que va a vivir. O sea, esto no es Juego de Tronos. Y en este libro sí sentí que podía no lograrla y no librarla, y eso me gustó mucho y creo que por eso está en esta lista. Y la otra trilogía, que sí la tengo terminada y que fue una trilogía que el segundo me gustó mucho más que el primero y el tercero, pero la trilogía en general me gustó mucho, es Los Juegos del Hambre de Susan Collins. ¿Y por qué está aquí? Porque fue una de las primeras historias a las que yo entré de literatura juvenil. Fue en el boom de las distopías y creo que esta distopía está muy bien formada. Y estos fueron esos libros que me llevaron, estos los leí por ahí del 2011, 2012 yo creo, más o menos, estaba en la universidad. Casi por graduarme, si mal no recuerdo, y fue un poquito antes de que salieran las películas, entonces por ahí debemos de andar. Pero estos libros me llevaron a volver a leer hasta la madrugada y a llegar tarde a clases porque me quedaba dormida, porque yo estaba demasiado picada con la historia y necesitaba saber qué pasaba. Y hacía mucho que no me pasaba algo así, entonces recuerdo que como que me reavivó el amor por leer y por el meterte tanto en una historia que no puedes soltar el libro. Eso me dio Los Juegos del Hambre. No ficción. En no ficción también tengo 2 libros, tampoco los tengo en físico porque los leí igual en el Kindle y fueron una joya. El primero de ellos es Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie,
que lo leí también creo que en el 2018, y este libro está aquí porque fue el libro que me introdujo y que me abrió las puertas al feminismo, al movimiento, a interesarme por aprender más, a entender un poquito más de dónde viene la importancia del movimiento, a cómo podemos hacerlo nuestro y cómo podemos dar nuestros pasitos en crear un mundo más amable, más justo, con una mayor equidad de género, y a que el movimiento no era algo lejano, que estaba ahí con todas estas mujeres que tenían voz o que tenían presencia, sino que yo también, dentro de mis trincheras, dentro de mi vida diaria, podía hacer algo y podía marcar la diferencia en mí primeramente y en mi círculo de personas alrededor. Sí, las personas están alrededor mío, pues. Y creo que lo más importante fue eso, que me llevó a entender qué cosas yo estoy perpetuando para mantener el problema que hace que necesitemos este movimiento, y también me empezó a dar luz acerca de qué pasos puedo dar para corregirlo. Entonces, aquí está, todos deberíamos ser feministas. Es un manifiesto muy chiquito que le recomiendo a todos y que se me hace una introducción perfecta a la literatura feminista por lo sencillo que es de leer y lo contundente que es en lo que quiere decir. Y el otro se llama Mal de Altura, que es un libro de Jon Krakauer, que es el que hizo Into the Wild, por si no lo reconocen. Este libro relata la tragedia que pasó en el Everest en el 92. Yo vi la película Everest, que salió hace unos años, y salí súper enojada de la sala por lo que acababa de ver, pero fue un enojo que me hizo querer saber más y entender más qué fue lo que pasó, y inmediatamente conseguí el libro, lo leí y fue el mejor libro del año para mí, en el año en el que lo leí, que creo que fue en el 2016, si mal no recuerdo. Como muchos saben, y si no saben, pues aquí se los explico. El Everest es una montaña que año con año cada vez más gente quiere intentar subir y que requiere muchísima habilidad, muchísima condición, muchísimo dinero y una mente muy muy fuerte poder lograr este reto. Pero una de las cosas que trata el libro y que trata también la película es que cada vez se está volviendo más comercial la subida de estos grandes picos en el mundo, especialmente del Everest, y eso hace que mucha gente que no está preparada de cierta forma lo suba, o que las decisiones que se toman al estar allá arriba se vuelven decisiones de poder y de dinero en lugar de seguridad. La lectura es una crónica de lo que Jon vive al estar en esta tragedia. Él fue uno de los que subió cuando subió la expedición del 92. Entonces él relata qué fue lo que pasó a sus ojos, cómo se llevaron las cosas, cuáles fueron los... No precisamente que te diga cuáles fueron los errores o no, creo que eso lo deja que el lector lo descubra por sí mismo, pero es un relato muy crudo, es un relato que te pone la piel chinita por las decisiones que se tienen que tomar, y creo que la honestidad con la que el autor relata lo que pasó es lo que a mí más me hizo vibrar, porque hay una parte en la que él tiene que tomar una decisión de entre salir y rescatar a personas que están a, si mal no recuerdo, 50 metros de distancia, o quedarse en la tienda y no poner en riesgo su vida, y él decide no salir. Entonces él sabía que al no salir, esas personas que estaban a 50 metros de distancia iban probablemente a morir, pero también sabía que él salir a buscarlo significaba muy probablemente también que su vida acabara. Entonces te plasma este tipo de decisiones tan cabronas, y la forma en la que lo hace, ay, a mí me puso la piel chinita, fue una lectura muy, muy, muy adictiva. Yo no podía soltar el libro y me hizo pensar mucho. Entonces, creo que relata mucho también acerca de la naturaleza humana, acerca de cómo dejamos muchas veces que el dinero tome un poder sobre nosotros que nos hace no tomar las mejores decisiones en muchos casos. Y fue una lectura muy, muy, muy fuerte, la verdad.
verdad, que me gustó mucho, que se la recomiendo si no lo han leído y que les digo fue uno de mis favoritos, mi favorito del año en el que lo leí y se los recomiendo a quien quiera leerlo. Solo si les digo, no es una lectura que van a disfrutar propiamente y no van a salir esperanzados de esta historia porque nos relata una tragedia, pero está muy interesante los hilos a los que te hace llevar o a los que te invita a pensar. Creo que es lo que más interesante hace esta lectura. De mexicanos, tengo 2 libros. El primero de ellos, que no va a ser sorpresa para nadie porque fue mi libro favorito del año pasado, es Ecos de Atenea Cruz. Por favor, si no han leído este mini libro, léanlo, consíganlo, adéntrense en esta historia, es una joya. He hablado mucho de este libro en el canal, hay reseña por si la quieren pasar a ver y por favor, léanlo. De verdad, si se topan con este libro, no duden en comprarlo y entrar y me cuentan qué tal les fue. Pero no hay persona a la que se le haya prestado que no le haya gustado. Entonces creo que es una de estas historias que tienes una gran posibilidad de que te guste, una gran probabilidad de que te guste, y yo se los recomiendo completamente. Ecos. Y el segundo libro de esta categoría lo leí a principios de la década. De hecho lo leí cuando estaba muy chiquita, como que no lo entendí muy bien, y luego lo leí en esta década, y es Pedro Páramo de Juan Rulfo, y es una belleza de leer. Este señor escribe con una claridad lo que es México. Es impresionante cómo sientes que en cada página que estás pasando estás leyendo México y la cultura está viva en lo que este señor escribe. Si ustedes quieren conocer más de México, quieren conocer más acerca de la magia que envuelve toda la cultura, les recomiendo altamente que lean a Juan Rulfo. Yo he leído 2 historias de él, el Llano en Llamas, y Pedro Páramo. Aquí tengo el Llano en Llamas. Son historias muy cortitas, son muy rápidas de leer, y la forma en la que este señor usa el lenguaje y te envuelve en su mundo es delicioso, es una joya. La forma en la que evoca, las imágenes que evoca a la hora de narrar y que te envuelven completamente, es de las mejores cosas que yo he leído. Creo que Juan Rulfo era un maestro a la hora de contar historias, y la forma en la que lo hacía era magia, de verdad, es una joya, se los recomiendo muchísimo. Novelas gráficas, tengo 2 también para platicarles, son muy diferentes entre sí, y si mal no recuerdo las dos las leí el mismo año. La primera de ellas es Through the Woods de Emily Carroll, que es esta belleza que está aquí. Este libro toda la parte visual de este libro es hermosa, está muy chido. Es una historia que se cuenta mucho a través de los colores blancos, negros, rojos y tonalidades de azul, pero muy poquito usado el azul. Y estos son 5 relatos cortos de misterio, de horror, que te van a hacer no querer apagar la luz en la noche y no leerlo de noche. Los dibujos están súper bonitos, las historias a mí se me hicieron muy originales, y más allá, creo que como lo que está dicho entre líneas en cada una de estas historias, creo que es lo que hace más interesante este libro. Aquí me refiero a que con las pocas personas con las que he platicado de este libro, porque no muchas personas lo han leído, al menos que yo conozca, todos hemos tenido de cierta forma un entendimiento distinto de las historias que nos está contando Emily Carroll en esta novela gráfica. Entonces eso se me hizo bien chido, que cada uno le diera como sus puntos y comas. Se me hizo muy chido. Y la segunda novela gráfica es un monstruo de novela gráfica, está larguísimo, se llama Blankets, aquí está, y el escritor es Craig Thompson. Este libro es como uno de estos libros que entran en el coming of age story, esta onda de que vamos a seguir a un personaje desde que están chiquitos y lo vamos a ir viendo crecer y vamos a ir entendiendo cómo ve el mundo y cómo va cambiando su concepto del mundo conforme va creciendo. Yo creo que lo que más me gustó es que es una historia muy honesta. Esta novela gráfica es autobiográfica y
Y Craig Thompson, vaya que nos contó todo, y nos contó su historia y nos contó momentos muy lindos, también momentos muy duros. En contraste con Through the Woods, Blankets está en blanco y negro, y creo que eso le da aún más impacto a lo que nos está diciendo, porque nos da como nos da esta historia donde no hay color, y cada uno de nosotros que lo lee le va a poner los colores y las tonalidades que cada quien quiera, y eso hace que la historia se vuelva tan nuestra como de él, y eso se me hizo muy interesante. Me gustó mucho, también se los recomiendo mucho. Solo no es una historia para niños, de hecho hay partes muy gráficas y explícitas de contenido sexual, no tantas, pero sí hay algunas, como parte de el crecer y el seguir a este personaje de niño a adulto. Entonces nada más, digo, chequen eso. Yo recuerdo que cuando me lo regaló mi cuñado y cuando lo estábamos hojeando, me lo regaló de Navidad, y cuando lo estábamos hojeando justo lo abrimos en una parte un poquito comprometedora y fue como de creo que mejor lo vamos a ver cuando tu abuela no esté aquí, pero muchas gracias, y fue divertido, pero sí, te lo recomiendo mucho. Fantasía, porque obviamente no puede haber un video de lo mejor de la década sin que Velo hable de fantasía. Me siento más arriba como estoy cayendo. Aquí también tengo dos libros muy diferentes. Bueno, uno de ellos es una trilogía, pero sí quería hablar más específicamente del primer libro, que fue el que más me gustó. Pero bueno, el primer libro que tengo para mostrarles en fantasía es A Monster's Call de Patrick Ness, o Cuando un monstruo llama, creo que se llama en español. Yo creo que lo que más me gustó de este libro fue que me conmovió profundamente. Para los que no lo sepan, este libro trata un momento específico en la vida de un niño en el que tiene una mamá que está muy enferma de cáncer, y es como el intento de procesar qué es lo que está pasando con él, con su vida, con su alrededor, en medio de la enfermedad de su mamá. En especial, creo que me tocó mucho que esta novela la estaba ideando la autora Siobhan Down, que fallece de cáncer, y es una historia que ella le estaba escribiendo a su hijo. Fallece antes de poder hacer el libro. Patrick Ness retoma la idea y le hace este libro a este niño en memoria de su mamá. Entonces se imaginarán que ya sabiendo eso, el libro, todo lo que pasa en él está lleno de emociones. Es un libro, a mi parecer, duro de leer, porque sabes qué es lo que pasa y de qué se trata, y que de cierta forma es real lo que está pasando aquí. La forma en la que Patrick Ness lo escribe se me hizo muy linda, la forma en la que imagina a este monstruo y le da sentido a este monstruo en la vida de Connor se me hizo también muy bonita, y es un libro que los va a llenar de emociones. Puede que les guste, puede que no, pero los va a llenar de emociones, y van a lograr empatizar con Connor y con lo que está pasando, y van a lograr descubrir con él esta verdad tan secreta que le duele tanto aceptar y que le duele tanto ver, y van a lograr, o lo van a acompañar mientras tiene que hacer paz con este momento tan difícil que está pasando en su vida. Es un librazo, a mí me gustó mucho, sé que a muchos no, pero a mí me encantó. Y el otro libro de fantasía es una trilogía que también no creo que sea sorpresa para nadie, pero es Nacidos de la Bruma, la primer trilogía de Brandon Sanderson, específicamente El Imperio Final, que es el primer libro de la saga. Este es mi libro favorito de la saga. Si bien creo que toda la saga como un todo, toda la trilogía, porque yo no he leído los otros tres, esta primera trilogía como un todo es una historia muy completa, muy cerrada y muy bien hecha. Sin duda alguna, el primer libro es mi libro favorito. ¿Y saben qué es una de las cosas más chidas de esta historia, de esta trilogía? Que cada libro se lee como un libro completo. Entonces no lo sientes... O sea, tú lees El Imperio Final y llegas al final y se acaba y dices, wow, qué buen libro, qué buen cierre, aquí quedamos. Y de repente te enteras de que hay una continuación, y que no solo hay una continuación, sino que hay dos, que es una trilogía, y dices, ¿a dónde más vamos a llegar, Sanderson? O sea, ¿a dónde más nos vas a llevar?
y luego lees el segundo y dices, ah, tiene todo el sentido del mundo a dónde nos llevaste. Y lees el tercero y dices, ¿qué pedo llegamos aquí? ¿Cómo nos pudiste traer a esto? Pero, como les digo, aunque los tres son muy buenos y la trilogía como un todo es una de mis trilogías favoritas o mis historias favoritas de fantasía, yo sí creo que el mejor de los tres es El Imperio Final. Lo que más me gustó de este libro, como ya lo he mencionado en la reseña, es uno, aparte de su sistema mágico que me vuela la cabeza, lo específico que es y lo bien pensado que está, el que esta trilogía y este libro fueron mi introducción a la fantasía enfocada a un público adulto, y eso me ayudó a ver a qué tanto más puede llegar la fantasía, como que me abrió el abanico de lo que significa el género de fantasía y me encantó, me volvió loca. Esta es una trilogía que muy probablemente relea este año y que el novio acaba de empezar a leer y estoy súper emocionada. Siempre que está leyendo estoy así de que viéndolo fijamente como creeper, así como ya pasaste la hoja, ¿en qué vas? Ya pasó esto, y estoy así como esperando a que me diga algo emocionante para poder empezar a hablar con él, porque no es un libro que mucha gente que yo conozca haya leído, entonces no he podido hablar con este libro con muchas personas. Entonces se imaginarán la emoción de que mi novio lo lea. Es un libro que a todo mundo le recomiendo. Si quieren leer fantasía, si quieren leer especialmente a Sanderson, siempre les digo que empiecen con Nacidos de la Bruma. Creo que es una excelente introducción a la forma en la que Sanderson escribe, a sus mundos, a su forma de narrar, a su relación con la magia, y tiene uno de los mejores personajes femeninos que yo he leído, protagonistas. Me encanta. Las vueltas de trama que te da este señor en esta historia son geniales y, por favor, si no lo han leído, léanlo para tener con quién hablar. Y por último quiero hablar de dos libros que no entran en ninguna categoría. El primero de ellos es Tokyo Blues de Haruki Murakami. Este libro lo leí en el 2012 y tengo una relación bien extraña con esta historia. Lo primero es que no tengo la menor idea de qué se trata. No recuerdo nada de esta historia. Lo único que recuerdo es la forma en la que me hizo sentir y lo conectada que me sentí con los personajes. Recuerdo que por alguna razón como que vi muchos paralelismos en lo que estaba pasando en este libro a lo que yo estaba viviendo en esos momentos, pero les digo, no tengo la menor idea de en qué, porque no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo, o sea, tengo una vago, pero de verdad bien vago, que no puede ser ni sinopsis de lo que pasa en este libro, ni siquiera se los puedo empezar a explicar, pero solo siento esta conexión emocional muy intensa con esta historia. Es un libro que ahorita que lo saqué y que me acordé de él, lo quiero releer este año para saber qué fue lo que me impactó tanto y qué fue con lo que conecté tanto, y ver si sigue siendo una historia que yo digo es de mis favoritas de la década, o si es uno de esos libros que solamente fueron muy importantes por ese momento en específico en lo que leíste y luego ya como que los dejas pasar, como lo fue Los Juegos del Hambre también. Pero me acuerdo, o sea, lo veo y siento mucho cariño por él. Lo que sí es que fue el libro que me introdujo a Haruki Murakami. Después de que leí este libro, empecé como en una frenzy de leer todo lo que podía de Murakami, porque me encanta la forma en la que escribe. Y leí varios de sus libros, leí también su trilogía de IQ 84, que es una locura de trilogía. Quiero hacer una reseña de esa trilogía también, nada más que necesito releerla porque igual hay ya detallitos que se me escapan, pero me acuerdo que me voló la cabeza porque no tenía idea de qué estaba leyendo. Pero bueno, eso es IQ 84. Y Tokyo Blues solo me acuerdo que es un libro contemporáneo, que tiene mucho corazón, que tiene un personaje principal y que pasa por momentos difíciles, pero y ya, es lo único que me acuerdo. Pero de verdad lo veo y siento mucho a pesar de no recordar la trama. Y por último vamos a hablar de un libro que le regalé a mi novio en el 2013, eso quiere decir que yo lo leí en 2011, 2012 a lo mejor, y es sin duda uno de esos libros en el que yo creo que tiene el mejor inicio que he leído en la vida, y eso es decir bastante, pero es que el puro inicio
me hizo estremecer, me hizo llenarme, así sentir el nudo en la garganta y dije, este libro me va a encantar. Y en efecto no me equivoqué, que es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Es uno de mis libros favoritos. Este también es parte de una tetralogía que se llama El cementerio de los libros olvidados. Para mí es una trilogía porque el cuarto libro no me gustó en lo más mínimo, lo siento para los que sí, pero sin duda alguna este primer libro, igual que con El Imperio Final, creo que es el mejor de la saga, es el que a mí más me gustó y Jesús, cómo me llenó de sentimientos. La forma fue como esta parte de que la trama está muy bien construida, que te tiene como con este misterio súper atrapante, y también el que se nota el amor a los libros, se nota el amor al arte de contar historias. Habla acerca o se desenvuelve en una familia que tiene una librería que se llama Sempere e Hijos, y el simple hecho de que sabes que vas a estar envuelto de libros lo hace súper especial, y toda la idea del cementerio de los libros olvidados está bien loca, está bien chida. Yo quiero conocer un lugar así, y simplemente creo que Zafón narra con mucha maestría lo que... Ay, miren, un separador con una daga dibujada atrás por el novio, pero creo que se narra con mucha maestría, usa el lenguaje de una forma súper linda. También como con Rulfo, las imágenes que te logra evocar, la forma en la que te logra meter a la trama y te logra meter las emociones con la forma en la que está narrando, es muy muy bella. Estaba leyendo la dedicatoria bueno, lo que le escribí a Adrián cuando se lo regalé, y está muy cursi, pero está lindo. Pero bueno, La sombra del viento, por favor, léanlo. Estos son mis favoritos de la década. Por favor, déjenme abajo en los comentarios cuáles son sus favoritos. Me encantaría conocerlos, porque si no he leído algunos y me los recomiendan, a lo mejor puede ser un libro que pueda leer próximamente en este año, en alguno de los meses que se vienen. Igual no se les olvide suscribirse para más videos y nos vemos en el próximo. Bye.